Bueno, mil gracias por estar aquí. Mi nombre es Toño Sánchez Jr., soy periodista, escritor, abogado, monteriano, de una región en donde yo creo que muchas veces se ha definido el futuro de Colombia, aunque mucha gente no lo crea. En las tierras de Córdoba muchas veces se definió eso, y está demostrado en nuestra historia violenta que no nos gusta, pero toca conocerla para que nos avergüence, para poder conocer lo que nos puede pasar ahora o mañana o más adelante. Solo por hacer un paréntesis a esto, miren todo lo que está sucediendo en Italia por las elecciones el domingo pasado. Todo el mundo está mirando hacia atrás, porque está vislumbrando qué podría pasar ahora, qué podría venirse más adelante, y de pronto no. ¿Pero por qué lo hacen? Porque ellos nos han dado lecciones, los europeos, de conocer la historia y de saber qué se puede venir. ¿Qué ruega uno? Estar equivocado. Mi libro empieza con una cita de Platón que dice: solo los muertos han visto el fin de la guerra. Y yo creo que pareciera que en Colombia eso no es así, que todavía los muertos, aún en esas tumbas, están generando más violencia en Colombia y más muertes en Colombia. Y si no, miremos lo que está pasando acá. Este libro solo tiene la intención de contar un pedacito, porque yo creo que la historia violenta de Colombia es un rompecabezas de muchas fichas, y tratar uno de decir que tiene la verdad revelada es, primero, la ofensa más grande a los lectores, y segundo, que nadie tiene la verdad revelada en Colombia, ni siquiera la gente de la verdad histórica ahora mismo del padre Francisco de Rux, toda la crítica que hay contra ellos. ¿Por qué? Porque la verdad en Colombia tiene el mismo problema que tiene nuestro país, que ha sido bogotizada. O sea, aquí nada se mueve si no es el bogocentrismo. O sea, Bogotá nunca supo que vivió la provincia en cuestiones de violencia, simplemente registraban los hechos, pero nunca vinieron acá, porque siempre ha sido fácil hacer periodismo en Parque La 93 con 5 carros de escoltas, nivel 5 de protección los vidrios. Es fácil. Y después ir a una cabina donde no puedes entrar a ese edificio y pontificar de la violencia en Colombia. Pero ¿cuántos de esos periodistas han ido a la provincia y has hecho el periodismo que haces desde Bogotá? Hazlo desde el Cauca, hazlo de Guapi, desde Chocó, desde el Urabá, desde Valencia, Córdoba, desde Tierra Alta, Córdoba, desde Palmira, Córdoba. Ve y hazlo. Y yo preguntaría, ¿tienes los pantalones para hacerlo? Pero desde el bogocentrismo siempre mostrando a la región, a las regiones, como los responsables de la gran violencia. Y no es así. El libro solo tiene la intención de ser una ficha a ese gran rompecabezas de la verdad en Colombia, y contada desde la provincia. No tiene ninguna otra ambición, sino que nos avergüence y que dejemos de estar alimentando un país de odio, rencor, deseo de venganza, de desquite. Ni siquiera se trata de derechas o de izquierdas, de centro, no. Se trata es de que si tú no desarmas tu corazón, mira, puede llegar Jesucristo, Buda, el Mahatma Gandhi, Martin Luther King a gobernar a Colombia y va a seguir lo mismo. Porque es que el problema no es la violencia, porque la violencia va a existir siempre. El problema es nuestros corazones. Y esto es lo que trata de mostrar este libro, y es una historia cruel, dura. Demoré
11 años buscando una persona para poderlo escribir, para poderlo terminar de escribir. Yo lo narro ahí en la introducción del libro, en la presentación de cómo me hacían ir a Medellín. Conocí todos los centros comerciales de Medellín, conocí casi todos los restaurantes de los centros comerciales de Medellín, conocí todas las cárceles de Medellín, y siempre le decían a uno, regresa otro día, regresa, no, que dicen que sí. No sé si era verdad o mentira, no me puse a indagar eso. Y yo decía, esta historia hay que contarla, pero faltaba esa persona. Yo decía, bueno, así falta esa persona. Hay veces que las historias se cuentan faltando un pedazo, y después se cuenta cuando esté el otro pedazo. Y así es. Ahora mismo nos estamos dando cuenta de muchas historias de Colombia que no estaban completas antes. Es más, no voy más allá. The History Channel está redescubriendo la historia. Hoy en día los programas de History Channel están redescubriendo la historia, cosas que no habían visto. Están redescubriendo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, tantas historias. O sea que la historia, si nos damos cuenta, está como en una constante, como en un constante revisionismo. No significa que haya sido mentira, no, sino que hay investigadores, que hay personas acuciosas que vienen y dicen, no, perdón un momentico, yo creo que cuando escribieron eso no la miraron desde esta óptica, yo quiero hacerlo, y eso vale. Y eso no va a cambiar la historia, eso no va a decir que la Segunda Guerra Mundial no existió, pero es una manera de verlo con más argumentos. Y yo creo que en esto es lo que yo trato con el libro. Y en Córdoba, desafortunadamente, ha sido una región donde todo el mundo ha ido a pelear sus guerras, donde todo el mundo ha ido a arreglar sus cuentas, y se les ha olvidado que la tierra no es de ellos, sino de los cordobeses. ¿Y quién se ha quedado con el etiquetamiento, el estigma? Córdoba, los cordobeses. Con eso no estoy diciendo que los cordobeses no hayan simpatizado con un fenómeno que fue el paramilitarismo, no estoy diciendo eso, pero se nos olvida que esa es una región de campesinos. Hoy, antes de llegar acá, estaba en un sitio y llega una señora con su esposo, y automáticamente al escucharlo hablar sabía que era puertorriqueño. Y yo le decía, ¿por qué ustedes la cambian por la L y nosotros no las comemos la R? Se echaron a reír y todas esas cosas. Y decían tantas cosas bellas de este país que ni siquiera nosotros, los colombianos, la decimos de nosotros, de nuestra región. Y entramos a tocar el tema de la violencia. Y yo les decía, y ellos empezaban a explicarme que en el mismo Puerto Rico, el del norte habla distinto al del sur, el del este habla distinto al del oeste. Y yo le decía, igual en nuestra región Caribe todos sabemos quién es quién. Y todo. Pero existe algo curioso. Córdoba, Sucre y Bolívar nos parecemos tanto, pero no es algo que es porque sí, es que nosotros hacemos parte del Gran Bolívar. Por eso nos parecemos en la comida, por eso discutimos entre un cartagenero, un cincelejano y un monteriano cuál es el mejor mote de queso, cuál es la mejor sopa, cuál es la... porque es que éramos lo mismo. Nos fraccionaron y Córdoba quedó en el extremo más allá de donde podía llegar el gobierno, y engendró este apellido, los Castaños. Hay personas que les gusta solucionar o les gusta analizar el momento histórico con la última gota, con la gota que rebosa el vaso, con el último eslabón.
Pero a mí me gusta más el eslabón, porque el eslabón significa que hay uno, otro y otro. Entonces quieren los dos últimos eslabones, porque con los dos últimos eslabones encontramos culpables. Y al encontrar culpables, ya. Estos son los culpables y ya. Y volvamos a empezar, sí, volvemos a empezar. Pero es que detrás de esos dos eslabones donde encontraste los culpables hay más eslabones más. Y vamos a lo mismo. Entonces más adelante tenemos que buscar dos eslabones más para echarle la culpa. No. Vamos hacia atrás de esos eslabones. Y la conclusión a que eso nos va a llevar siempre es que el Estado colombiano es un Estado abandonador. Abandonó a las regiones a su suerte. Y hoy, si esta pregunta yo me la hiciera hoy, no, si me la hiciera hace 20 años, de pronto no tendría la misma respuesta. Pero hoy, el gran daño a Colombia fue el Frente Nacional. Cuando se dividen los partidos conservadores y el Partido Liberal se divide en Colombia en que uno tú, uno yo, la milimetría, uno para ti, uno para mí, uno para ti, uno para mí. Y ahí, ¿qué fue? Fue el ejemplo magno de lo que es la exclusión. Si tú no estabas ahí, estabas excluido. Si ustedes no lo recuerdan y si no lo saben, mírenlo. Cuando una persona iba a acceder a un cargo público, en la hoja que le ponían a llenar, o sea, independiente de la hoja de vida, o sea, la persona presentaba su hoja de vida, así como la conocemos hoy en día. Pero cuando ya accedía al cargo, que ya se iba a posesionar, había una hoja, nombre, apellido, cédula, y al final decía filiación política, conservador o liberal, no cabía más nada, no cabía apolítico, no, Partido Comunista, no, eran dos opciones, o liberal o conservador. Si eso no es exclusión, entonces ¿qué lo es? Sí, ellos se arreglaron, y si miramos, de ahí nace todo, ahí es el nacimiento de todo. Y desafortunadamente, ¿para dónde se va esa gente? Para las zonas geográficas donde mejor se podían mimetizar, esconder, y donde no había presencia del Estado. Montes de María, Córdoba, Ayapel, Urabá, Chocó, Santanderes, Gabarra, Los Llanos. ¿Y qué era lo único que preocupaba a los bogotanos? Que no les tocara Bogotá. Aparecen los castaños. Sí, es toda una historia, que si el papá lo mataron, no lo mataron, sí, lo mataron, todo ese tipo de cosas. Pero está documentado de que la pelea del narcotráfico con la guerrilla es por negocio, no es por ideología. Está documentado. Todo el mundo dice que Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano, era el antisubversivo por naturaleza de Colombia. No, no lo era. Era el socio de la FARC. Solo que la FARC le tumba una droga, no le responden y se convierte en su enemigo. Y en ese preciso instante, históricamente, se da lo de la UP. ¿Y qué viene y dice? Ay, te voy a matar a los de la UP. ¿Cuál fue el problema? De droga. Hoy en Colombia, no, que la UP la acabaron por todo. Sí, es cierto, nadie está diciendo que no. Y vuelvo a lo mismo, los eslabones. Todos queremos quedarnos con los dos eslabones. Vámonos para los primeros eslabones. ¿Dónde nace todo? Nace de un negocio de droga donde uno tumba al otro y el otro se desquita. Toño, entonces era justo que el narcotráfico asesinara a toda la gente de la UP. Por supuesto que no. Pero no le hemos dicho la verdad a Colombia.
Entonces Colombia viene y dice, no, es que estos eran unos asesinos que acabaron a esta gente. No, no. Vamos a ver cómo empezó. Empezó con un negocio de narcotráfico. O sea que todo empezó mal. Todo empezó mal. ¿Y cómo? ¿Cuáles son los tres fines que tiene un narcotraficante, un bandido? O metido en el monte huyendo, o es abatido en un intento de captura o lo que sea, o preso. Eso de preso es misión imposible en Colombia. Se resultan las dos últimas cosas. O se ajustan cuentas. Y eso es lo que ha pasado. Hermano de Sangre es el aporte a eso, a conocer cómo este fenómeno de la violencia adobado por el narcotráfico no lo hemos podido contener. Y siempre buscando culpables, buscando. Claro, pero buscamos culpables porque el que busca el culpable es el culpable y es el Estado. Y mientras el Estado colombiano no asuma su responsabilidad en todo esto, no la vamos a encontrar. Nosotros cuando vamos a tratar de buscar una reconciliación con alguien, un amigo, una pareja, alguna cuestión empresarial, ¿qué es lo primero que entramos a buscar? Un reconocimiento. Tú sí me hiciste un daño, tú sí me hiciste una falta. Cuando yo acepto eso, yo enseguida automáticamente digo, bueno, yo también te hice esto. Listo, reconocimiento. ¿Qué viene después? ¿Qué hacemos? Después, vamos a dejar esto así. Después, no me haces tú más daño a mí ni yo te lo hago a ti. Y ahí que empieza algo que los colombianos no queremos, o que parece ser que no queremos, que se llama reconciliación. Porque la reconciliación se construye. La reconciliación no es como el perdón, porque el perdón es una decisión. Yo decido ahora mismo perdonarte. Entonces listo, ya te perdoné. Pero reconciliarnos es un camino. De pronto terminamos muriéndonos y no nos reconciliamos, o quedamos en el camino de la reconciliación. Cuando este libro logro contactar a Manuel Salvador Ospina Cifuentes, que es el tipo que asesina a Carlos Castaño, que era la persona que me hacía falta. Ya el libro estaba escrito todo, solo hacía falta él. Y cuando conozco la historia de él, claro, conozco la historia de un asesino, pero a la vez cuando yo empiezo a entrevistar al tipo y empiezo a preguntarle, estoy conociendo un ser humano que fue una máquina de guerra y que asesinó a más no poder. Pero en ese momento, no me pregunten cómo lo hace uno, o no sé si uno lo hace, pero uno tiene que como sustraerse de eso y escuchar. Yo lo que más le miraba a esa persona, él era derecho, yo quedaba al frente de él, o sea, su mano derecha quedaba a este lado. Cuando él me hablaba, yo lo que más le miraba era el dedo índice. Y a veces tenía que hacer así para recordar que estaba ahí, porque la mente se me iba. Yo decía, ¿cuántas veces con ese dedo que él se me señala hablándome, lo apretó a un gatillo para matar personas? Era una cosa que me persiguió cada vez que hablaba con él. Yo le decía, dime Toño, y él nunca me dijo Toño, siempre me decía doctor. Y yo veía esa humildad, esa deferencia de ese tipo para conmigo. Y yo decía, yo cada vez que salía de esa cárcel yo iba traumatizado. Yo decía, ese tipo parecía que yo fuera su jefe. Esa deferencia, esa cuestión, pero a la vez sabía qué había hecho. Pero cuando empecé a conocer su vida, entendí por qué era así. Claro, siempre fue una persona que estuvo al servicio de alguien. O sea, tenía que entregarse a alguien. En su casa, ellos eran 8, 9. Como no podían ir al colegio porque no tenían plata, su papá
contrataba cada 15 días una profesora para que fuera el sábado a enseñarles las letras y a leer y a escribir. El resto, desde los 7, 8 años, tenían que salir a trabajar. Como a los 9, 10 años, se va a trabajar a una finca. Y la plata que ganaba se la entregaba a su mamá. Tenían 2 platos. Uno era el del papá, que era un viejo grosero, altanero, pegador. El otro plato servía. Y servían por turno, de mayor a menor. Terminaba el mayor, seguía el otro, seguía el otro, seguía el otro. El tipo viene y me dice que muchas veces él veía a su mamá como si estuviera comiendo, pero él se acercaba a la olla y en la olla no había nada. O sea, la mamá se quedaba, después de haber cocinado para todo ello, se quedaba sin comer. Y era al darse cuenta de eso, al terminar, no se comía todo y se lo llevaba a la mamá. Quedémonos ahí, paremos el tiempo. ¿Quién se iba a imaginar a ese muchacho haciendo eso por su mamá, que iba a ser una máquina de guerra y que iba a ser uno de los asesinos más grandes que haya tenido Colombia? No tenía oportunidad. No tenía oportunidad y no la tuvo. Y eso es lo que tenemos que llegar a esa conclusión, que en Colombia hay personas que no tienen oportunidad. Nosotros tenemos que darle gracias a la vida, al cosmos, al universo, a las estrellas, al sol, al aire, a lo que se pueda llamar Dios, a lo que ustedes quieran, que hemos tenido oportunidad. ¿Y cuál es? Estamos aquí. Hemos estudiado, hemos leído un libro, pero esas personas no tuvieron oportunidad de nada. O eran eso, o eran eso. Y por eso no podemos ser tan crueles con esas personas, muy a pesar que esas personas hayan terminado haciendo cosas detestables. Yo a veces pienso que uno en la vida tiene que aprender a ponerse por unos segundos en la ropa del otro, no para darle la razón, bajo ninguna circunstancia para eso, para entenderlas o intentar entenderlas. Y ese tipo va y empieza a trabajar, y cada vez que le pagaban los 4 o 7 pesos que le pagaban, se los regalaba a su mamá. Pasa a otra finca, se los daba a su mamá. Un hermano se va para Venezuela y decide llevárselo. ¿Y por qué se regresa? Mire, por algo tan fregado que se regresa. Porque comía mal. Y en Colombia, así le pagaran mal, comía bueno. Y se vino por eso. Y un día está en una esquina en Segovia. Segovia es un pueblo de Antioquia, en el nordeste antioqueño, donde ocurrió una de las masacres más terribles que se puedan recordar. Una sucedió un día muy conocido aquí en Cartagena, 11 de noviembre de 1988, asesinan a más de 48 personas en el parque principal. Y él está en la plaza principal el domingo. En los pueblos, el domingo, hay un dicho que dice, todo el mundo bajó al pueblo. Porque es domingo, es día del mercado, de la cosa, los campesinos van a tomar. Es más, hay pueblos en Colombia donde los bancos abren sábado y domingo y descansan lunes, martes. O sea, el sábado y domingo para ellos es lunes, martes. ¿Por qué? Porque todo el mundo va. Está parado en una esquina y venía de quebrar en una mina. Porque Segovia es un pueblo muy minero, de oro, ilegal y artesanal. Y pasa un señor en una camioneta. ¿Usted qué hace ahí? Le dice desde la ventana, desde la puerta del carro de la camioneta. Él se queda mirándolo. No, aquí, venga acá. No, aquí, viendo ahí qué voy a hacer. Estaba trabajando en esto y en esto. ¿Quién era? Jesús Castaño, el papá de Vicente Castaño, de Carlos Castaño y de toda Fidel Castaño y de toda esta dinastía. Y ese encuentro a la 1:20, 1:40 de la tarde cambia la historia y la vida de esa persona. Y era un trabajo. ¿Qué se va a quedar perdiendo usted plata aquí?
váyase para la finca mía y allá lo pongo de jornalero. Y lo puso de jornalero, ordeñador, cortador de monte, todas esas cosas. Y estando allá, un día, viene y le decía a don Jesús lo manda a buscar y le dice, vea mijo, yo no le puedo pagar más de lo que le pago, pero mis hijos que están en Medellín necesitan a alguien de confianza y ellos le pueden pagar más de lo que yo le puedo pagar. Váyase para allá y si usted no se amaña, esa es la buena palabra que le digo, si usted no se amaña, se regresa para acá. Nunca se regresó. Se quedó allá y allá se convirtió en lo que fue. Bueno, hasta ahí para no dañarle la lectura del libro. Pero lo que quiero decir, lo que quiero llegar con esto es, eso no le puede pasar a otra persona. Eso no nos puede pasar a nosotros. Si nosotros viviéramos allá, no nos hubiera pasado a nosotros. Aquí permítanme un paréntesis. Vengo a entrevistar a alias Karina. Los que no saben quién es alias Karina, yo les voy a decir quién es. Fue una combatiente de la FARC. Hizo parte del quinto frente y del frente 18 de la FARC. Pero donde más se dio a conocer fue en algo que se llamó el bloque José María Córdoba, que operaba en Córdoba, Urabá, Bajo Cauca y Antioquia. Se han creado las leyendas que ustedes quieran de alias Karina y era verdad. Y peleaba parada. Tuve la oportunidad de entrevistarla hace un mes y yo miraba a la persona. ¿Cómo fue que me dijo usted se llama? Yo le digo Toño. Toño, ¿le gusta el café amargo o con azúcar? Yo le dije, sin azúcar. Y yo cuando le contestaba eso, yo decía, no friegue, esta mujer, y le veía las manos. Y me la imaginaba en camuflado. Esta mujer, con camuflado, con un fusil en las manos, me está preparando un café. Me está preparando un café. Y cuando me lo entregó, la miré a los ojos y le dije, gracias. Con mucho cariño te doy gracias. Y me lo tomé. Y ella decía, quiero decirles por qué me fui para la guerrilla. Me fui para la guerrilla porque estaba acá. Yo vivía en un pueblo, en Urabá, por allá por Turbo, y estaba cansada de tomar solo sopa con quijada de ganado. Y cuando la guerrilla iba al pueblo, hacían bazar y hacían marrano, arroz con cerdo, chicharrón. Y cuando esa gente se iba, yo decía, yo quiero estar con esa gente porque yo voy a comer bueno. Y ella decía, yo me fui por el estómago. Y yo no lo creía. O sea, y lo estaba contando y lo estaba diciendo. Vuelvo a la pregunta. Si tú como mujer estuvieras en ese mismo pueblo y eso estuviera pasando, y estuvieras pasando hambre, necesidad, ¿no hubieses tomado la misma decisión? Claro que lo hubieses tomado. Lo que pasa es que es fácil nosotros decir desde acá, en esta comunidad donde estamos, no, ¿cómo? ¿Yo? ¿Cuándo? Hay que estar allá. Y venía y decía, y cuando yo llegué, habían más de 500 niños ahí. ¿Tú sabes lo que son 500 peladitos? 500. ¿Sabes? Lo que pasa es que la gente viene y dice 500 como si fuera cualquier cosa. ¿Tú sabes lo que son 500 niños a los cuales le robaste la infancia, la adolescencia, la juventud y los convertiste en guerrilleros? ¿Y todo por qué? Porque había un estado abandonado. Cuando uno conoce todas estas historias, y muchas de ellas están contadas aquí, uno empieza a preguntarse muchas cosas. O sea, ¿hasta cuándo vamos a dejar de buscar responsables? Los Timochencos van a seguir existiendo, los Castaños van a seguir existiendo. ¿Y por qué? Porque tenemos un mismo generador de violencia.
que es el Estado, con su abandono. No vamos a cambiar. Los Castaños de mañana, no sé qué apellido van a tener. Los Timochenko de mañana, no sé qué alias van a tener. Bueno, se llama Rodrigo Londoño, me gusta decirle. Mira una cosa tan curiosa, ahora que digo Rodrigo Londoño, yo vengo de la Feria Internacional del Libro de 2021 sería el año pasado. 2020 fue la pandemia, no se pudo viajar. 2019 en Guadalajara. Por la conexión vengo a Guadalajara, aeropuerto Ciudad de México, Bogotá. Y estoy ahí. Y llego, y donde yo estoy sentado, así como está sentado aquí, ahí a esa silla, se sienta un señor. Y yo digo, ese es Timochenko. Y está Lozada al lado de él y se sienta. El señor se me queda mirando y me saluda. Me hace así, yo le hago también lo mismo. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Y yo vengo y le digo, ¿qué se siente poder viajar por un aeropuerto como cualquier ciudadano del mundo? Y demoramos hablando 40 minutos, de él allá y yo acá. No se me olvida la última pregunta que me hace Bici, ¿usted dónde es? Yo me echo a reír antes de contestarle. Yo le digo, soy de Montería, Córdoba. Y él se echa a reír y me dice, la situación allá es bien fregada. Pero 40 minutos hablé con ese señor. Nos tomamos una foto y hubo gente en Instagram, mejor dicho, que casi me estaban crucificando. Y yo le digo, porque yo voy a heredar tus odios. Ese es tu odio. Pero ese tipo ya hizo un proceso de paz, que me gustó o no me gustó, eso es otra cosa. Y ningún proceso de paz le va a gustar a nadie. Y en todo proceso de paz hay que tragarse inmensos y gigantes sapos. Tú mirarás a ver si te los tragas de una sola tacada, poco a poco. Yo diría que rapidito, porque después los últimos pedazos son más amargos. Y ya. Yo prefiero ese tipo así, ahí, que la camiseta se le salía por fuera de la barriga, del encaje, con una chaqueta que uno no sabía si le quedaba cortica o demasiado cortica, con unos tenis que uno no sabía si eran viejos o nuevos, y riéndose y contando que estaba aprendiendo a ser papá porque nunca lo había podido ser. Yo prefiero ese tipo así que con un uniforme, con un fusil y con un radioteléfono diciendo maten a no sé quién, incendien el pueblo tal, tiren el cilindro de gas tal, hagan las retenciones, que eran los secuestros en la vía tal. Yo lo prefiero así. Para terminar, todo esto del conflicto colombiano para mí está por escribir. Muchas cosas están por escribir. Que otras se usan para novelas y cosas, y entonces las tejiversan y las ponen como si esto fuera algo romántico o apología. Ya ese es otro problema de los canales de televisión. Pero las series de violencia sobre esto que yo he visto como en Netflix me han parecido serias por los textos que he leído y por los autores que he leído, y son respetuosas de la verdad. Claro que tienen que hacer un toque dramático para poder narrarla, eso es otra cosa, pero las que he visto de Colombia sí son apología pura al delito. Es un irrespeto a las víctimas y a los televidentes. Yo los único que los invito es a leer nuestra historia, sea el autor Toño Sánchez, sea el autor Pedro Pérez, sea el autor Teresa López, leerlos con ánimo crítico y con el ánimo de conocer, de que ese conocimiento nos lleve a que cuando veamos hacia adelante
que se están dando situaciones que uno ha leído y dice, óyeme, yo esto me parece, y son esos famosos déjà vu, que uno dice, yo parece que esto lo he visto antes, no sé, yo he sentido esto antes. Y cuando uno sienta eso, uno venga y diga, epa, estamos camino a otros Castaños, estamos camino a otros Timochenko, estamos camino a otros esto, y como sociedad paremos. Pero tengamos la fuerza de decir, vamos a parar esto. Pero si no lo hacemos, ¿cuántos años tienes, nena? Discúlpame que te pregunte. Si quieres te pones menos. Mira tú eso, o sea. Pero ya va a cumplir 21. ¿Qué te quiero decir con eso? O sea, de todo lo que te estoy hablando, te aseguro, ni habías nacido. Y lo que te viene. Y nosotros, la generación de nosotros, la gran pregunta es, ¿le hemos cumplido a ustedes? Yo digo que no. Yo digo que nosotros les debemos. Y yo, desde mi profesión, desde mi oficio de escritor, te digo, discúlpame. Pero ustedes son los que vienen. Hagan lo mejor que lo hicimos nosotros. Nos quedó grande de pronto. Nos dio miedo de pronto. No quisimos hacerlo. Nos avergonzó. Fuimos alcahuetas. Pero ustedes son una generación sin miedo. Son más atrevidos, más atrevidas. Construyan un mejor país, porque a nosotros nos quedó grande. Muy grande. Y eso es algo que yo creo y que estoy seguro de que así ha sido, que nos quedó grande. Y lo lamento por ustedes, porque no se merecen esto, porque este es un país maravilloso. Mira, ¿cómo será este país tan grandioso? FARC, EPL, ELN, M19, PRT, no sé qué cosa, paramilitares, AQ, banda al margen de la ley, autodefensa gaitanista, águilas negras, águilas rojas, águilas blancas, los paisas, los combas, los no sé qué, los corruptos, los bandidos, y no han podido acabar Colombia. ¿Cómo será de rico este país, que han hecho lo humanamente posible por acabarlo y no han podido? Entonces, todavía hay Colombia y hay país para ustedes. Simplemente que tenemos que conocer la historia, para que no nos metan el dedo en la boca. Aquí ya terminado. ¿Se refiere el nombre del libro, Hermanos de Sangre, porque son los hermanos de Castaño, o tiene algo en el fondo un poquito más? Hermandad nuestra. Bueno, yo quiero, bueno, ya, esa pregunta nunca me la habían hecho y lo quiero contar. Yo cuando mando el manuscrito, yo vengo y sugiero un nombre. Y el nombre que yo sugiero es llamen a mi hermano. Porque es la palabra que Carlos gritaba cuando lo iban a matar. Llamen a mi hermano. Llamen a mi hermano. Y no lo llamaban. Pero la editorial viene y dice, no, el libro no se va a llamar así. El libro se va a llamar Hermanos de Sangre. Y ellos cuando me mandan la propuesta y todo, yo digo, uno termina concluyendo, oye, tú dedícate a lo que sabes. Tú sabes, escribe. Ellos saben más que tú de cuestiones, de todo eso. Y cuando yo vi eso, yo dije, no, definitivamente, ese es el nombre. Yo tengo la fortuna de haber leído ya el libro, y seguramente algunos de los que están aquí no. Y quisiera aprovechar esa circunstancia, no, claro, no, lo que quiera. Un poquito de ilustración y para unas preguntas no, todo, no es que de eso se trata, un conversatorio. ¿Cómo es la fortaleza del libro? Está además de recopilar esa parte de la historia que tú cuentas, llegar al punto de narrarla desde lo más cercano posible a sus protagonistas. Toño, y esa es la pregunta, de alguna manera termina siendo amigo de Carlos Castaño.
o por lo menos si no amigo, apreciado por él, o sea, le decía hasta Toñito. Me tocó explicar eso en la Corte Suprema. Y esas circunstancias hacen que tanto Castaño como otros, para mí, de estos grupos, hasta la persona que finalmente termina matando a Castaño, tengan la confianza en Toño, porque tienen el referente que Carlos Castaño lo apreciaba. Entonces mi pregunta en eso es: ¿cómo llegas tú a tener un nivel de acercamiento con ese personaje que era tan temido por todo el país, casi prácticamente, independientemente hasta lo que diga? Aquí hay. Yo termino periodismo, trabajo en el diario El Tiempo, pero no me vas a creer, no me gustaba el periodismo. Yo quería ser abogado. Y bueno, fui hasta visitador médico 3 años, me fue muy bien. Pero algo me llamaba. Y termino otra vez en el periodismo. Y entro al Meridiano de Córdoba y yo empiezo a ver que esta gente está operando desde Córdoba. Y yo vengo y digo, bueno, este tipo opera desde Córdoba, delinque desde Córdoba, pero no le da entrevista a los medios de comunicación de acá. ¿Por qué? Le da al colombiano, al Tiempo, al Espectador, ¿y por qué no le puede dar a un medio local? Yo consigo su correo electrónico y le mando y le escribo, ¿cómo, palabras más, palabras menos, ¿cómo es posible que ustedes estén delinquiendo desde acá y no le den una entrevista al medio de acá? Y cada rato, todas las semanas mandaba, no contestaban. Y pudo haber pasado 8 meses, 10 meses. Oye, tú que le andas escribiendo, alguien se me acerca, tú que le andas escribiendo a Carlos Castaño, no sé qué tal cosa, te va a dar una entrevista. Prepárate, mañana te recogen a las 3 de la mañana para que te va a dar la entrevista. ¿Cómo? Me la dio el 20 de julio de 1999. El 19 de enero, como a las 5 de la tarde, me dan la noticia. Yo me voy para el periódico y yo vengo y le digo a la gente del periódico, alistemos preguntas para el tipo. ¿Qué le pregunto? Vamos. 3 de la mañana me recoge un conductor que le dice montador. Está vivo todavía. Se desgaja, qué aguacero. A 10 metros no se veía. O sea, por mucho que se... Y nos vamos por la vía Canalete. O sea, Montería, como si fuera para Boletes. Montería, antes de llegar Boletes, se desvía uno Canalete Córdoba y uno se va por allí. Y uno llega a una vía donde si tú vas a la derecha coges Arbolete, pero es pura vía destapada. Y si coges a la izquierda, vas para San Pedro de Urabá. Ahí seguimos, pasamos San José de Mulato. San José de Mulato era de todo. Disculpa, yo le te iba a preguntar, ¿tú eres hijo de Antonio Sánchez? Charlie, sí señora, está vivo. Ay, no puede ser. ¿Qué le digo? Saliste con él. Amigo de mi papá. Mejor dicho, que guayaba. Mira, Mi dile papá no lo que me dejaba. marque eso. No, es fallecido. Mi papá falleció, pero Gracias. yo nací por allá, por las tierras de Córdoba. Bueno, no, somos los mismos, el Gran Bolívar. Bueno, pues. Gracias, señora. Bueno, Dios te pues. bendiga. Ven acá, yo necesito que, porque Gustavo quiere uno como que más. Aquí está, mira. Tengo grado, tú sabes los Aquí grados. está, mira. Aquí está, mira. Ah, sí. Ah, ya, bueno. Bueno, pues. Gracias. A ti, gracias. Chao, chao. Entonces yo llego allá. Él está con el alemán. Freddy Rendón Herrera, el alemán. Y cuando... El alemán murió. No, está vivo. Está vivo. Y va a empezar la entrevista, yo saco mi grabadora, saco mis cosas, está mi cámara. Y él viene y me dice, aquí están todas las preguntas de todos los periodistas del exterior, de Estados Unidos y de Europa, que me mandan. Y están las de los de colombianos. Ahí está cualquier pregunta que usted me quiera hacer, va hasta ahí. ¿Por qué no me la pregunta ahí? Y yo me quedo mirándolo y yo vengo y le digo, es que yo traigo mis preguntas. Si usted gusta, después que le haga las mías, yo le puedo hacer las que usted me diga de ahí.
Y el tipo coge los papeles y hace así. Y las tira así. Entonces con usted, ¿qué peor me va a ir? Yo me quedo en silencio. Hay momentos en que el silencio habla más. Ahí era un momento en que no había que decir nada. Yo me quedo callado y él mismo sigue. Empieza a preguntar. Activo la grabadora y me contesta todo. Nos paramos y yo le digo, mire, la foto, hay que tomar la foto. En ese momento él se ponía una vaina en la cara. Un diccionario francés. Y hay un momento en que yo le digo que tengo que tomar una foto de las tropas. Y él dice que sí. Yo cojo la cámara y enfoco. Y el tipo está ahí. Yo cuadro el foco y tengo la cara de él nítida, así como tenerte aquí. Y yo con el dedo índice en el obturador digo, ¿hundo o no hundo? Me bajo la cámara y le digo, comandante, mire, lo tengo en todo el foco de la cámara. ¿Por qué no se retira, por favor? Se me queda mirando y me dice, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que ese detalle fue determinante. Y bueno, ya nos despedimos. Y cuando me voy me dice, gracias. Usted es más serio de lo que pensé. Yo me fui. A los 20 días llega Montador y me dice, el comandante quiere invitarlo a almorzar, era un domingo. Yo imaginándome ese poco de horas de viaje, yo dije, ¿cómo? No, allá no voy. No, es aquí mismo. Aquí mismo, claro, era como 1 hora 15 minutos, y cerca de Córdoba. Y de ahí nace una relación muy cercana, fuente periodista. Me preguntará, Toño, ¿eso es bueno o es malo? No soy nadie para juzgar y decir qué es bueno ni qué es malo. Ya hoy en día estoy en una edad en que no sé si existe el bien y el mal. Porque lo que es mal para uno es la alegría para otro. Y lo que es bueno para uno es la desgracia para otro. Entonces estoy como neutro, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué te puedo decir? No como justificación. A veces uno piensa que las personas que están al margen de la ley están delinquiendo las 24 horas del día. No. Hay momentos en esas 24 horas que esas personas piensan de su familia, de por qué llegaron a esa vida. Lloran, te hablan de tristeza, te hablan de dolor, te hablan de arrepentimiento y hasta a veces llegan a hablarte de cuestiones espirituales. Carlos Castaño al final estaba en un interregno de espiritualidad y en donde sentía que había alguien que lo estaba castigando y se sentía castigado. Ya eso fue al final. Pesadilla. Y sí, llegamos a esa relación y ¿para qué? ¿Qué te digo? O sea, lo mismo que me pasó con Móvil 5, pero dentro de una cárcel. O sea, el tipo me contaba sus historias terribles, pero a la vez yo estaba viendo un ser humano. Y Móvil 5, ya los últimos veces que me vi con él, tenía en la mano como una especie de rosario y empezaba a moverlo así, así. Yo nunca le pregunté nada, pero eso para mí es sinónimo de que la persona está en un trance espiritual y que tiene todo el derecho para hacerlo. Una de sus hijas viene y me dice, yo creo que él alcanzó a arrepentirse. Le digo, cada quien tiene todo el derecho a hacerlo. Pero sí, fue una relación muy, muy cercana, y algo que agradezco es que yo jamás escuché a Carlos Castaño delante de mí ordenar algo, ni siquiera insinuarlo, y eso lo aprecio de él, de ese respeto que me tuvo. Nunca.
Toño, bueno, de mi parte es la última pregunta para dejarla a otros. Hace tal vez que ya 2 años estábamos en un taller de lectura, estaba Juan Gosaín, que es el que escribe el prólogo, Juan Carlos. Y yo le comenté una conversación que había tenido con Alfredo Bustillo, que es un periodista amigo que cubrió el conflicto armado durante muchos años también, y que tuvo bueno, todavía vive en los Estados Unidos, fue exiliado. Y llegó un momento a conversar sobre los contactos que había seguido teniendo con estas fuentes que manejó durante mucho tiempo, y me dijo que había recibido una versión que a él no le constaba, pero que se la dio a alguien que tenía por qué estar enterado, de que Castaño estaba vivo, de que Carlos Castaño estaba vivo y que muy probablemente podía estar viviendo en Israel bajo otra identidad. Yo le conté eso a Juan, y Juan me dice: mira lo que son las vainas. Tengo un amigo que está escribiendo un libro y está por entrevistar al tipo que dice que mató a Carlos Castaño. Entonces, eso quedó desde hace rato hasta que sale ya el libro, y tu versión ha ido cobrando una fuerza impresionante, como digamos el testimonio más cercano a la veracidad de que efectivamente alguien le disparó. Porque el hecho de que se haya tomado un hueso, se haya hecho una prueba de ADN, para muchos tampoco era todavía muy convincente. ¿Qué tanto grado de seguridad te deja el testimonio de Móvil 5 como real? Mira, primero de todo, Mandanilo, yo empiezo de la ciencia. Una de las cosas más certeras que hay hoy en día es la ciencia forense, y contra eso no podemos pelear. La ciencia forense. Hay gente que todavía sigue viendo a Adolf Hitler por allá por Bariloche. No sé, que dicen que estuvo aquí también. Pero no sé cómo lo están viendo. Si, imagina cuántos años han pasado. O sea, el tipo no ha tenido vejez. La certeza es 1000%. 1000%. Y 1000% porque yo pude haber estado ahí. Tú tenías una entrevista con él ese día. Y él el jueves me llama y me dice: venga el sábado. Y esa llamada me salva. Y es que es más, Carlos muere ese día por una terrible coincidencia. Yo creo que las coincidencias y las casualidades no existen, pero que las he visto las más raras de este mundo, sí es verdad que las he visto. Esos tipos van por otra cosa. Van a arreglar un problema de que están robándose una madera. Pero deciden irse con armados por si de pronto se lo encuentran. Y no se lo encuentran, arreglan el problema de la madera y se bajan. Cuando se bajan, mira lo que son los detalles. Hacía tiempo, el alemán Freddy Rendón Herrera había llegado donde Vicente, a una finca famosa, La Construcción, de donde salió la gente a hacer la operación. Llegó como a las 5:30 y le dice a Vicente: oiga, ese hermano suyo que no duerme, vengo ahora y está ahí en Rancho al Hombro, ahí conectado a un internet, ahí trabajando con los escoltas. ¿Quién está al lado de Vicente cuando el alemán le dice eso? Móvil 5. Móvil 5 se graba eso, pero había sido hacía tiempo. Cuando vienen bajando por Guadual, Móvil 5 se acuerda de eso. Ya ellos se iban, ya no lo encontraron. Ya ellos iban a regresarse, ya se iban. Móvil 5 se acuerda y le dice a toda la gente: no, vamos a bajar por Rancho al Hombro. Claro, y cuando van bajando está la escolta de Carlos ahí, ya saben ya que está ahí. Y ahí es donde se forma lo que se llama. O sea, ves ese detalle. Pero yo ese día ese día que ellos hubieran salido, vamos por él. No, habían salido por él otras veces, pero no lo habían encontrado.
Ellos salen por un problema que hay de una madera que están deforestando a solucionar ese problema. Pero como por ahí hay una finca donde Carlos se las pasa, deciden irse toditos por si lo encuentran, pero no lo encuentran. Dos preguntas. Una, tú comienzas diciendo que tú escribiste este libro durante 11 años. ¿Cuáles fueron tus sueños durante esos 11 años? Porque es que reunirse con personas tan peligrosas e influyentes en este mundo del paramilitarismo no es fácil. Yo a veces no duermo porque para la moto me quedo viendo y yo digo, por decirlo así. Y yo cuando leía tu libro yo decía, este hombre es un tipo pero absolutamente valiente. Sobre todo a mí me dice Carlos Castaño, ve que te voy a invitar a un almuerzo y yo salgo corriendo, porque pues las características conocemos el tipo. ¿Cómo dormiste durante esos 11 años mientras escribían, mientras terminas con esas personas cuando salían de ahí? ¿Cómo terminaba? ¿Cómo eran tus estados de ánimo mientras escribías? No, eso es sueño. Yo en mi vida está construida por sueños, o sea, soñar. Pero a veces las cosas no se dan. Era frustrante cada vez que viajaba a Medellín y me hacían lo de Móvil 5. No existen las palabras para decirte la tristeza, el desazón con el que venía en el avión. Y cuando me preguntaban, ¿cómo te fue? O sea, decir mal era poquito. Pero yo en el fondo sabía que esa era la historia. Y yo decía, la abandonaba. Pero ese abandono era como un abandono de 10, 8, 5 días. Y a los 10, 8, 5 días otra vez volvía. Y otra vez, ahora sí, y otra vez. Pero empecé a escribir lo que sabía. Entonces venía y decía, bueno, si esto aparece, solo falta esto. Si no aparece, vamos a ver cómo lo documentamos. Y así fue, y lo documentamos. Y vamos poco a poco. Que hubo momentos de miedo, claro. ¿De miedo qué? Porque ellos decían que lo escriba cualquiera menos Toño. Porque para ellos era decir, si Toño no escribe, todo el mundo va a decir que puede ser verdad, porque era cercano a Carlos. Pero si lo escribe otro, lo podemos desmentir. Pero ya llega un momento en que, miren que a veces ahí es donde viene una cosa que es, no es llegar primero, dice, sino saber llegar. Ayer leí algo que decía, no es descubrirlo primero, sino saberlo interpretar. ¿A qué voy con eso? A que hubo un periodista, Pío Cervantes, que escribió algo. Fue el primer toque de eso. Y yo sentí, ya lo escribieron, ya no sé qué. Pero yo dije, no. Pero todo eso que escribieron sirvió porque habían destellos ahí que eran verdad. Y después cuando uno encuentra a esas fuentes, encuentra esos destellos, encuentra estos pedazos, es como te digo, un rompecabezas y empiezas a armarlo y uno viene y dice, no, valió la pena esperar, valió la pena los años, valieron pena todo. Pero claro, hubo un momento de frustración, lo voy a hacer. Fue tal la frustración que se fue a mi vida personal. Y ya yo no quería escribir otra cosa. Y tenía varias historias. Te puedo decir 4 o 5 historias que tenía que eran buenas. Y todavía siguen vigentes. Pero yo quería era esa. Y se me volvió casi una obsesión. Y las obsesiones a veces son malas. Porque te perjudican tu vida personal. Y entonces puedes terminar haciéndole daño a personas muy cercanas a ti por esa obsesión. Doña, a propósito de vida personal, esta pregunta solo la puedo hacer por la confianza del amigo. No me atrevería a hacerse a nadie sinceramente.
Y lo digo a propósito de una premisa que manejó, que le escuché a una dama cordobesa, que decía en su momento, en el fondo de todo buen cordobés hay un parámetro, por la gran afinidad que hubo de los cordobeses con el paramilitarismo, por esa cercanía que tú tuviste con Castaño y con ese ambiente que en su momento más funcionado. ¿Tú te llegaste a sentir parámetro? No. Aunque sea, obviamente no de tomar armas. Mira, te quiero decir cosas como esta. Sé de periodistas del interior, no voy a decirlo nunca, que jamás lo voy a hacer, que disparaban. Ay, déjeme ir al polígono. Hubo hasta algunas y algunos que querían sentirse que se sentía estar con un camuflado. La vida en Bosvaldo. Hay periodistas que han ido a los cursos estos de civiles del ejército. Bueno, yo disparé. No, pero no es lo mismo un fusil, no es lo mismo un fusil del ejército, de la institución legalmente constituida, o un grupo al margen de la ley. Total. Mira, yo presté el servicio militar, yo fui relevo 29 del Sinaí. Mi última vez que yo disparé un fusil fue un fusil R-15 en el Sinaí. Nunca más en mi vida. Nunca tuve un arma amparada, nunca solicité un arma para licencia, nunca. Jamás. Cuando yo llegaba allí, hubo un gesto alguno de, mira, déjame disparar, veía donde están haciendo polígono. No. Sentía que era un mal, que estaba solucionando otro mal, pero en el fondo tenía el convencimiento que la enfermedad estaba siendo peor, que la medicina estaba siendo peor que la enfermedad. Lo tenía claro. Y hasta en conversaciones tranquilas, apacibles, con Castaño, que él me preguntaba, yo le decía, no, esto está mal, esto está salido de madre. Mientras no hay un control al narcotráfico, aquí no va a pasar nada. ¿Cómo? ¿Y usted piensa eso? Yo le digo, claro. Pero no. ¿Qué te puedo sentir? ¿Qué te puedo decir? Que cuando yo vi que la guerrilla le hizo tanto daño a los cordobeses y que llegaron otros a pagarle con la misma moneda, tengo que reconocerte lo que no lo vi mal. Le dije, te están pagando con la misma moneda, el mismo daño que hiciste te lo están pagando. Eso sí puedo decirlo y lo reconozco, pero de sentirme paramilitar, no. Sí me sentía que había un Estado paraestatal que estaba haciendo lo que no hacía el Estado. Ahí sí, eso sí lo sentía y lo tenía claro. Lo tenía claro. Que había un paraestado. Totalmente. Eso sí lo tenía claro. Toño, hace rato yo me leí un libro, no recuerdo el nombre, en la carátula está Salvatore Mancuso, no recuerdo el nombre ni el autor, ya me lo leí hace tiempo, pero hablaba mucho de la vida de Carlos con Kenia. ¿Tú qué sabes de Kenia? ¿Qué le pasó a ella? ¿A dónde se fue? Sé que tuvo una hija con ella, que él habla ahí de un amor, pero no, o sea, ese día, esa vez que estaba leyendo del amor de la persona de la que él se había enamorado no era Kenia, y en aquel libro hablaban de una Kenia que inclusive tenía una hija con él. Yo traté de alejarme mucho de eso en el libro, pero sí hago una mención a una persona. ¿Y por qué la hago? Porque esa es una hipótesis que yo manejo en el libro, que si Carlos hubiera seguido con esa mujer, no te digo que no, de pronto no lo hubieran matado, de pronto sí lo matan, pero o de pronto no lo matan, o de pronto le dan un tiempo para que se vaya, o no lo matan. Y es Merceditas. Ese fue su amor de su vida. Yo de Kenia, con Mercedes no tuvo nunca tuvo hijos. Él tuvo hijos, fue solo con. Él tuvo primero de su primera esposa, tuvo 2 hijos. Una nena, que es la mayor,
y un hombre, sus 2 hijos. Después tuvo otro hijo con una periodista, pero esa periodista se fue para Estados Unidos y nunca permitió que él reconociera al hijo, y ella se va para Estados Unidos y después le apareció otro hijo que él no sabía que tenía. Y le hacen una prueba de ADN, la contrata y el pelado sí dan las posibilidades de que sí sea hijo y ya. Y la hija que tiene con Kenia, pero Kenia sé que se fue para Estados Unidos y ya no sé más nada de ella. Sí me refiero en algunas cosas en el libro a la relación, a la mala relación que pudo tener ella con los escoltas de Carlos. Y que los escoltas de Carlos empezaron a irse porque no querían estar ahí. O sea, Carlos terminó quedando con 7 escoltas, 8 escoltas. Y Mancuso tenía 40 escoltas, el profe tenía 20. Y 20 personas que iban a dar la vida. Porque nadie quería trabajar con él, no por él, sino el entorno que él tenía, ya no querían estar con él. Ok, muy visible. Muy No. Disculpe. Él era muy cálido con los escoltas. Muy cálido, o sea, los trataba casi como si fueran de su familia. Cuando esta señora llega, ella se atraviesa y empieza como a crear una barrera de que ellos son escolta y de que él es el comandante, y entonces ya los tipos ya no les gusta eso y empiezan a alejarse y empiezan a irse de su entorno. Los tipos que estaban con Carlos el día que lo matan, el único que era verdaderamente comandiente era Richard, y es el primero que matan. Y ellos sabían, y Móvil 5 lo dice ahí en el libro, que el primero que había que matar era Richard, y el primero que matan era Richard. Ya cuando Richard lo matan, ya los demás eran escoltas común y corriente. En algún momento del proceso te contactaron de la Comisión de la Verdad, sí, no. Nunca. Porque mucha gente sabía que tú estabas escribiendo el libro. Claro que lo saben. Yo de la Comisión de la Verdad, yo solo quiero decir que, bueno, ellos tienen su Comisión de la Verdad. Sí, yo tengo mi Comisión de mi verdad. En el Cauca tienen su Comisión de su verdad. En Urabá tienen su Comisión de su verdad. Yo creo que apropiarse de la verdad es un irrespeto. Hipotecar la verdad es un irrespeto. Si nosotros analizamos nuestra historia, cuando uno ve un historiador y entonces uno dice Líbano Aguirre, miércoles liberal, esa es una verdad. No sé quién, este es conservador, esta es otra verdad. Este es no sé quién, comunista, esta es otra verdad. O sea, cada quien tiene su verdad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar a todas esas personas y leerlas. Y ya. Exactamente, exacto, concluirla. Mira, a mí me sorprende que todavía hay libros de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué acogida en Córdoba ha tenido el libro? No en venta, sino en este tipo de espacios. ¿Qué te dicen? Ay, me vas a hacer una pregunta. Me vas a hacer una pregunta y está aquí todo. Yo me imagino que no es lo mismo hablar aquí donde que hablar allá en la librería de te perdonarán algunos, ¿no? Mira, se perturban, exacto. Mira, te quiero decir algo. Hubiera dado cualquier cosa para que no hicieras esa pregunta. La no retiro. No. ¿Qué pasa? ¿Viste? Está difícil. Nadie es profeta en su tierra. Lo han ignorado totalmente. Totalmente. Pero eso es la respuesta. Es decir, no quieren saber nada de la verdad. No quieren saber, no. Saben que quien está escribiendo sabe. Por eso, quieren ignorarla. Exacto, quieren ignorarla. O sea, yo te digo una cosa, mira, el lunes salió en primera página del diario El Tiempo un aviso de este libro. ¿Cuándo me imaginé yo en mi vida que iba a estar no lo puedo negar, uno de los primeros diarios del país, estar en la primera página del diario El Tiempo con este libro?
nunca. Y el libro ha sido totalmente ignorado en Córdoba. Totalmente. Pero tiene sentido, es la lógica de... Sí, es lógico. Y no me incomoda, no me da nada. Yo creo que se lo agradece. Yo estuve en la Feria del Libro de Medellín y algo similar contestó Diana López con el libro que ella hizo de Ahí en la estación. Diana López Zuleta, la periodista. El libro donde narra el asesinato del papá y cómo ella, no me acuerdo el nombre del libro, y cómo ella como periodista hizo que condenaran al gobernador. Y hizo el mismo comentario de la pregunta. El libro en La Guajira, si acaso habrán llegado 10 ediciones y los compraron algunos, pero para que no se la leyera nadie, la recogieron. Y allá no, ella no puede hablar del libro, la familia no habla del libro, pero el libro en cualquier feria del libro se vende, en Bogotá se vende, en Medellín se vende, la invitan a una universidad a hablar del libro, Toño va a ir a la Rafael Núñez a hablar del libro, no sé por qué la Universidad de Córdoba no lo invita. Pero sabes que estaba preparado, o sea, esto no me ha sorprendido, o sea, y es cierto, y por eso me llamó la atención, porque yo me imaginé que podía haber alguna resistencia al libro en el sitio exacto donde el libro toca llaga, la primera parte de tu charla, o sea, reconocerse es difícil, pero bueno. Sí, no debe ser fácil. No debe ser fácil. No debe ser fácil porque además ahí están mencionados los clubes sociales donde se departía. Exacto, todavía no lo he leído, voy a ver qué voy a encontrar ahí ahora que lo lea. Bueno, yo quiero, si no hay más preguntas, yo quiero expresarles mi gratitud y Gracias.